Muy buenos días tengan todos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este magno evento del Grupo Finders sobre trastornos del eje cerebro-intestino. En los próximos 15 minutos vamos a tratar de abordar algo sobre el tema de náuseas en los trastornos del eje cerebro-intestino. Y realmente este es un tema, para hablarlo en 15 minutos, resulta bastante desafiante, sobre todo cuando es un tema de reciente denominación. Recuerden que el tema de náusea existía como tal, como parte de los trastornos, de otros tipos de trastornos funcionales, y no es a partir de Roma 4, o sea, a partir del 2016, que el término fue acuñado como náusea funcional. Y como tal, Roma 4 lo define dentro de la cápite H1, entre náuseas funcionales y vómitos funcionales, como aquella condición fastidiosa como síntoma predominante que ocurre por lo menos 2 veces a la semana y generalmente, esto es muy importante, no está relacionado con las comidas. Sin la asociación consistente con vómitos y que después de una evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden atribuirse a otra condición. Y esto último es como parte de casi todos los trastornos funcionales donde se le da bastante autonomía al médico para que decida en base a su experticia, a su conocimiento, la probabilidad o no de hacer algún otro tipo de estudios para documentar esta entidad. Para hablar algo de prevalencia, este es un estudio del grupo donde se presentó la prevalencia de náusea en niños escolares en Latinoamérica, específicamente en El Salvador, en Panamá y en el Ecuador. Recordar que este estudio fue hecho para Roma 3, donde la náusea formaba parte de otros tipos de trastornos funcionales, donde se encontraron alrededor de un 24% trastornos funcionales, y de esto la náusea está presente casi en un 16%. Fue más frecuente en niñas, y algo que resaltó en este estudio que la constipación fue el trastorno un 52%. Pero si vemos estudios donde se toma los criterios de Roma 4, vemos que la prevalencia es mucho menor, como este estudio de la doctora Robin, donde se encontró que la paranáusea funcional representaba alrededor de 0.5%. Entonces, la náusea puede presentarse sola, que para nuestros datos prevalentes representa entre un 0.5 o 1%, que sería lo que es la náusea funcional, o la náusea acompañado con alguna otra entidad o trastorno subyacente o trastorno funcional digestivo. Recordar que tanto la náusea sola como la náusea asociada con algún otro trastorno funcional digestivo puede coexistir con comorbilidades como el dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza, etc. Pero los estudios, las referencias actuales apuntan que alrededor de un 60-70% de cuando existen asociaciones o comorbilidades se encuentran más frecuentemente en la náusea sola que en la náusea asociada a algún otro tipo de trastorno funcional. La náusea puede exacerbar los síntomas como la calidad de vida, el funcionamiento de adolescentes. Y fíjense en este estudio de la doctora Kovacic, donde comparó pacientes con trastornos funcionales digestivos, específicamente el dolor abdominal funcional, relacionado o no a náusea, y encontró que aquellos que en donde se encontró la náusea tenían mucho más comorbilidades, lo que agravaba más su condición. Y no solo agravaba la condición, sino el síntoma per se manifestaba de una manera más importante o más grave. Bien, sabemos que la náusea forma parte de muchos trastornos agudos y crónicos, y algunos gatillantes como la irritación gástrica, las toxinas de índole de problemas vestibulares o el sistema nervioso, pueden activar el área póstrema de una manera directa, que es el centro donde se produce la náusea, al igual que factores psicológicos. Este per se, el más estudiado, la ansiedad, se ha visto un incremento de algunas citoquinas inflamatorias que a través del sistema nervioso autónomo eje pituitario adrenal es como productor de náusea,
Y otro factor que quizás sería el más relacionado a lo que nos estamos refiriendo ahorita sobre los trastornos funcionales digestivos, son las anormalidades que pueden ocurrir en el tubo digestivo, específicamente en el estómago, como alteraciones en la función motora gástrica, la hipersensibilidad que a través de mecanorreceptores, ¿no?, estimulan ciertas sustancias vía aferentes vagales para la producción de la náusea. Entonces, la náusea se podrá encontrar como parte de los trastornos funcionales o sola, y de ahí la importancia de tratar de diferenciar una de la otra, que es a lo que nos referiremos ya para dejar los mensajes breves sobre esta asociación. Pero para cualquiera de estos tipos de trastornos, ¿no?, es importante identificar cómo se produce. Entonces, para esto requerimos de una adecuada evaluación de las características de la náusea, como por ejemplo, en qué momento ocurre la náusea, con qué frecuencia ocurre la náusea, si está relacionado con las comidas, si hay síntomas gastrointestinales concurrentes, como el dolor abdominal, la distensión, la sensación de llenura, vómitos o el patrón de evacuación. Y muchas veces se nos queda en el tintero cuando estamos haciendo el interrogatorio en los pacientes para tratar de enfocarnos si se trata de un trastorno funcional digestivo en la asociación con morbilidades. O sea que es muy importante interrogar a los pacientes sobre alteraciones autonómicas, problemas para dormir, que tengan fatiga crónica, angustia psicológica. Otro dato importante es que los antecedentes en familiares con trastornos funcionales o migrañas. Y para tratar de distinguir si esto o no es un trastorno funcional, siempre valorar los signos de alarma, como un vómito prolongado, letargia, pérdida de peso, vómito biliar, etc. Así vamos a ir definiendo algunas de las entidades funcionales que puede o no estar asociado con la náusea. Y vamos a referirnos brevemente al síndrome de vómito cíclico. Todos sabemos que el síndrome de vómito cíclico, la historia clínica es característica, la intensidad del evento, cómo ocurre, lo alarmante que para los familiares reconocer que existen esta entidad fases del vómito cíclico. Sabemos que la náusea, cuando ocurre en el síndrome de vómito cíclico, es más frecuente en la fase prodrómica previo a la fase emética. Sin embargo, aquí en esta gráfica, lo que le digo, la náusea generalmente ocurre en la fase prodrómica antes del evento de evento. Y habrá una variedad que se llama la variedad coalescente, descrita por el doctor Lee Book, donde una vez que ocurre, o sea, en la fase interepisódica, donde el paciente por lo común está totalmente asintomático, puede presentar náuseas y se ha relacionado mucho con el desarrollo de fenómenos autonómicos. La otra condición que también resulta bastante alarmante, aquellos que hemos visto rumiación sabemos que resulta bastante alarmante tanto para los familiares y el propio paciente, y la historia clínica característica, cómo se presenta, el momento en que se presenta. Y para Roma 4, generalmente la rumiación no debe estar asociado con náusea. Sin embargo, hay estudios recientes que han salido como del doctor Ajit Yahid, ¿no?, donde un grupo importante de pacientes con rumiación, específicamente 110 pacientes en este grupo, encontró una pequeña asociación con náusea. Entonces, como parte de síntomas asociados con este síndrome. Quizá una de las entidades que más confunde, ¿verdad?, o es la que más frecuentemente está asociado con la náusea, es el síndrome de dispepsia funcional, especialmente el síndrome de distrés postprandial. Aquí la historia clínica es característica, ¿verdad? La náusea siempre se va a estar relacionada con las comidas, y esto sirve de un mensaje breve para diferenciarlo de la náusea funcional, en la cual no está relacionado con las comidas. Un dato importante que hay que considerar en esta entidad es que 30% de los pacientes con dispepsia funcional pueden cursar con vaciamiento lento. ¿Cuál es la importancia de esto? Que es prácticamente indistinguible desde el punto de vista clínico, distinguirlo de lo que es el síndrome de gastroparesia.
Y de ahí la importancia de el seguimiento basado en cómo va respondiendo al manejo médico, poder distinguir uno del otro. Y es que la dispepsia funcional hay varias condiciones que ocurren desde el punto de vista motor en el estómago, como es el retraso del vaciamiento gástrico, alteración en la acomodación gástrica, ¿verdad? Que estos son los condicionantes de la náusea en esta entidad. Como lo mencioné, prácticamente es indistinguible de lo que es la gastroparesia. Y lo preocupante aquí es que no hay pruebas sensitivas diagnósticas, no hay biomarcadores que puedan distinguir una de la otra. La constipación, bueno, aquí esta es una entidad que generalmente no, cuando la vemos, muy pocos pacientes está asociada a la náusea. Sin embargo, el estudio que le mostré previamente de la prevalencia del niño latinoamericano fue la condición donde se encontró más asociación con náusea. Y la relación entre náusea y el vaciamiento gástrico, o sea, lo que se llama el freno cologástrico, va a ser el condicionante de la producción de la náusea en estos pacientes. Ya para terminar, el manejo de la náusea se establece o está basado en tres pilares importantes. Cada uno de ellos pueden ser abordados independientemente o en conjunto, como son la educación del paciente y la familia, la terapia psicológica, el tratamiento farmacológico. Y quizás, como yo le digo cuando doy charlas de esto, ¿verdad? Que lo más importante en el manejo de estos pacientes es la educación del paciente y la familia. Es como que si no arrancamos el carro, no empezamos. Hay que educar al paciente y a la familia, darle ejemplos qué es lo que significa esta conexión eje cerebro-intestino, ¿no? Con ejemplos que sean fácilmente entendibles por ellos, el rol del estrés y la ansiedad como gatillante de esta condición. Del punto de vista farmacológico no hay mucho que ofrecer, a veces son manejos extrapolados de adultos o con de un punto de vista empírico, por así decirlo, pero algunos de ellos sí han mostrado eficacia de lo que vamos a ir denotando en esta diapositiva. Por ejemplo, el dacetrón para el manejo de la náusea, generalmente en funcionales no ha sido muy efectivo. Es efectivo en la náusea post-quimioterapia o postoperatoria. La ciprotaína, que quizás sí es el caballito de batalla para estas condiciones, se ha visto una buena relación la náusea asociada con síntomas dispépticos. Algunos anticonvulsivantes como el topiramato, el levetiracetam, ¿no? Se ha visto utilidad en náuseas aisladas. Algunos antidepresivos tricíclicos, especialmente la amitriptilina, también otro caballito de batalla. Y últimamente la mirtazepina, ¿verdad? Ha sido de eficacia en náuseas aisladas, dosis bajas nocturnas. Se ha visto que mejora la acomodación, mejora el vaciamiento gástrico, disminuye la hiperalgesia visceral y sobre todo la mirtazepina. Hay estudios interesantes de la asociación de náusea mejorando el apetito. El aceite de menta generalmente no es, sobre todo para náusea funcional, no ha tenido eficacia. Hay algunos estudios en náusea con síntomas dispépticas y en el síndrome de intestino irritable. Los inhibidores de bombas no se han visto de utilidad. Los procinéticos, como la eritromicina, el domperidone, pueden ser de utilidad en náuseas asociadas a gastroparesia, pero recordar el efecto de taquifilaxia que puede ocurrir con la eritromicina y algunas alertas que hay sobre el uso o las recomendaciones del uso del domperidone para estos pacientes. Los cannabinoides, como el dornavinol y el nabilone, se ha encontrado en la náusea asociada con quimioterapia. Lo de la apreptitán, el NK1 receptor antagonista, se ha visto utilidad en la náusea por quimioterapia y en náusea por gastroparesia, y la fluorocortisona en náusea asociada con POTS. Ya por último, la terapia psicológica, hay estudios interesantes sobre la hipnosis en el manejo de las náuseas en sesiones de alrededor de unos 3 meses semanales. Se ha visto una importante resolución de la náusea de estos tipos de pacientes. Y lo otro que es, hay que hacerlo a veces de rutina cuando hay muchas comorbilidades, lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y para concluir, podemos decir que los pacientes con náuseas son particularmente difíciles de manejar y cada paciente debe ser individualizado.
No hay biomarcadores que ayuden al diagnóstico de la náusea. Hay que apoyarse en los criterios de Roma 4 en una buena historia clínica. Recordar que hay mucha sobreposición de estos síntomas entre estos trastornos funcionales digestivos, y el tratamiento dependerá de cómo se presente la náusea, sola o como parte de un trastorno funcional digestivo. Aún se requieren más investigaciones en la eficacia y en el tratamiento farmacológico. Con esto me despido y espero que sigan disfrutando de su estadía en esa maravillosa ciudad que es Cartagena, y nuevamente nuestro agradecimiento. Hasta la próxima. Gracias.